Ok, la clase pasada vimos lo que era regla de tres simple. Regla de tres simple se denomina de esa forma porque solamente vamos a tener cuántas cantidades. ¿Se acuerdan cuántas cantidades debemos tener para que sea catalogada una regla de tres simple? ¿Será una? ¿Será dos? ¿Será tres? ¿Será cuatro? Obviamente, tres, seguro, tres. Simple, porque solamente vamos a tener dos variables o dos cantidades o dos magnitudes. Estas cantidades pueden ser lo que usted quiera. Puede ser cantidad de horas, cantidad de personas, cantidad de comida, cantidad de velocidad, exactamente lo que sea. ¿Ok? Al mismo tiempo, esta regla de tres simple puede catalogarse de dos formas, directa o inversa. ¿Alguien se acuerda o alguien me refresca la memoria, porque yo tengo muy mala memoria, cuando sucedía una relación o una proporcionalidad directa, por ejemplo, por el chat? Lo puede escribir sin ningún problema. Cuando sucedía una relación directa. ¿Qué debe pasar con las cantidades o magnitudes para que sea catalogada como una relación directa? Las dos variables suben, ¿ok? Las dos aumentan, es exactamente lo mismo. Lo podemos ver de dos formas. O las dos variables aumentan al mismo tiempo o gráficamente, una vez que hemos detallado con nuestras flechitas, si las dos suben, ¿ok? Entonces, esa es la forma de verificar que una relación sea directa. O, caso contrario, que las dos disminuyan o bajen al mismo tiempo. Pero acá vamos a trabajar con las dos que suben al mismo tiempo para simplificar el problema. En cambio, en la inversa, ¿cuándo sucede? ¿Me recuerdan, por favor, cuándo sucede una relación inversa o proporcionalidad inversa? Dice, una aumenta, la otra disminuye, ok. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye, así es, Denise, ok. Evelyn, ok, perfecto, así es. En una relación inversa la podemos verificar, ¿por qué? Porque una variable aumenta y la otra disminuye. Gráficamente, por medio de estas flechas, podemos ver que una sube y la otra baja. O una baja y la otra sube, como usted lo quiera visualizar. Adicional, en el deber que les pasé, pues les mostré una tablita en la cual está organizado o está separado por la proporcionalidad. Ya sabemos que existe directa y existe inversa. Y ahí está las variables más utilizadas en los ejercicios. Por ejemplo, entre más personas, máquinas o ayuda de manera general, se va a realizar más trabajo. Cuando también hay directa, pues entre más tiempo se hará más trabajo, entre más trabajo se ganará más dinero, entre más distancia se demorará más tiempo, entre más distancia se pagará más dinero, entre más dinero se comprará más productos. ¿Qué tienen en común todas estas relaciones que acabo de mencionar que son directas? ¿Por qué? Porque las dos variables en ese contexto están aumentando. Y si están aumentando, le pregunto, ¿cómo era la metodología que utilizábamos? Es decir, ¿qué tipo de líneas utilizábamos o caminos, como yo le llamo, para poder conectar a las dos cantidades? Si la relación era directa, pues aquí tal como lo dice la tablita, o sea, está para que se ayude enormemente, pues vamos a colocar líneas de manera cruzada. En cambio, los ejemplos más típicos de inversa es, por ejemplo, entre más personas, máquinas, ayuda, se demorará menos tiempo. Créanme que ese es el caso más típico que usted va a encontrar en los ejercicios. Entre más personas le ayuden, entre más máquinas usted tenga que le ayuden, es decir, de manera general, entre más ayuda usted tenga, se le va a demorar menos tiempo. Entre más tiempo, se hará menos días. Entre más personas, animales, el alimento durará menos tiempo. Alimento puede ser bebida, puede ser comida, lo que sea, alcohol, lo que sea, pues no, para algunos el alcohol es alimento. Y entre más velocidad se demorará menos tiempo. ¿Qué tienen en común estas cuatro relaciones que acabo de mencionar? Pues que son inversas, es decir, una variable aumenta, la otra disminuye en ese contexto. Y le pregunto, ¿qué tipo de metodología vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a unir nuestras cantidades para poder hacer los cálculos si detectamos de que la relación es inversa? Pues vamos a unir o vamos a hacer nuestros caminos de manera horizontal. Es lo que usted tiene que saber en caso de que se haya perdido la clase pasada en cuanto a regla de tres. Y créame que si usted puede hacer esto, va a poder hacer cualquier ejercicio. Son los casos más típicos que hay y que este cuadrito no lo va a encontrar en ningún lado. Yo lo hice justamente para tratar de ayudarlos. En cada clase, en cada tema que se vaya dando, yo les voy a poner ciertas pautas, ciertos tips o cuadros para que se le haga más fácil el aprendizaje. Así como yo me manejo y me gusta estar organizado para que usted pueda aprender de manera más eficiente. Dicho esto, menos palabras, más fútbol, vamos a empezar a hacer ejercicios tipo test. Y digo ejercicios tipo test porque así es como se les va a tomar a ustedes en sus evaluaciones. Sea la materia que sea, ya sea propedéutico, que la van a ver todos, ya sea ICA, Matemática 04, Matemática 01, Biología y Pensamiento Computacional, el patrón es el mismo. Son preguntas de opciones múltiples en la cual le dan de 4 a 5
literales y usted debe seleccionar el que crea conveniente. Aquí les pongo la tablita para que se vaya ayudando y vamos a empezar con el primer ejercicio. Andrea es una estilista muy famosa, ya que por hacer 10 cortes de cabello solo se demora 120 minutos. Los que ya tienen experiencia y que me lo demostraron cuando me entregaron el deber, me lo enviaron por interno, ya pueden ir haciéndolo para ver quién lo hace más rápido. Y yo los leo por el grupo de WhatsApp, por el chat de Zoom, perdón. ¿Cuántos cortes podrá hacer en 48 minutos? A, 2 cortes, B, 3 cortes, C, 4 cortes o D, ningún corte. Vuelvo a leer el ejercicio. Eso es muy importante al momento de hacer este tipo de temas. Leer bien el enunciado y luego vamos a ir paso a paso desmenuzando el procedimiento. Andrea es una estilista muy famosa, ya que por hacer 10 cortes de cabello solo se demora 120 minutos. ¿Cuántos cortes podrá hacer en 48 minutos? Puede colocar con el número o puede colocar por el literal. Literal A, B, C o D. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso? ¿Alguien me dice cuál es el primer paso para poder hacer este tipo de ejercicios por el chat, por favor? Justamente habían 5 pasos, uno más sencillo que el otro, para poder realizar este tipo de ejercicios. El primer paso, ¿cuál es? Dice 3, ok. Yo les creo si ustedes me dicen. Literal C, ok. ¿Cuál es el primer paso? ¿Se acuerda alguien cuál es el primer paso? Identificar si es directa. Más o menos ese es el tercer paso. ¿Cuál es el primer paso? Identificar qué cosa. Perfecto. Identificar las variables. ¿Cuáles son las variables que hay en el problema? Es decir, ¿de qué me habla, profesor? Me habla de, no sé, de personas, me habla de frutas, ¿de qué me habla? Me habla de cantidad de cortes y me habla de cantidad de tiempo que está dado en minutos. Entonces, yo voy acá y a empezar a hacer el segundo paso, que sería realizar mi tablita con las variables y debajo voy a ir colocando los valores, los numeritos asociados a esas variables. Entonces, tal como ustedes me lo mencionaron, que está subrayado, tengo las variables cortes y tengo la variable minutos, o si usted quiere puede ponerle tiempo. Da exactamente lo mismo. La cosa es que usted entienda al momento de hacer el ejercicio. Entonces, vamos a empezar a llenar nuestra tabla con los valores asociadas a esas variables. ¿Cómo sé que son las variables, profesor? Fácil, porque siempre al ladito de los números vamos a encontrar a nuestras variables. Aquí tenemos un número 120, al ladito tenemos a la variable. Es la forma que se identifica a las variables del problema. Entonces, le pregunto, ¿qué numerito vamos a colocar aquí? En cortes. ¿Cuántos cortes se puede hacer inicialmente? Ya sabe, el ejercicio siempre se parte en dos partes. Un contexto inicial, una situación inicial, y luego una situación de problema. La situación inicial, por lo general, va hasta la coma o hasta un punto, por ejemplo, y luego me están haciendo una pregunta que sería en la parte de abajo. Entonces, ¿cuántos cortes hay inicialmente en el problema? ¿Cuántos se pueden hacer inicialmente en el problema? Pues 10 cortes, perfecto. Entonces aquí escribimos el número 10. ¿En qué tiempo o qué voy a escribir debajo de minutos según ese contexto, que es la primera parte del problema? Pues me dice que 10 cortes se pueden hacer o se demoran, ¿okay? La palabra es la misma, es sinónimo, pues en 120. Entonces aquí abajito colocamos el 120. Perfecto. Punto. Miren que hasta aquí llega la primera sentencia, entonces hasta ahí hemos completado pues justamente los dos valores asociados a cada variable. Pregunta, ¿cuántos cortes podrá hacer en 48 minutos? Le pregunto, ¿qué va a colocar debajo de cortes? Aquí, en este espacio que estoy marcando, me dice cuántos cortes podrá hacer en 48 minutos. Le pregunto, ¿usted sabe cuál es la cantidad de cortes que se puede hacer? No, que justamente me están preguntando, a ver, profesor, ¿cuántos cortes? Entonces, como yo no sé cuántos cortes existen y que es un dato que yo voy a calcularlo, pues en matemática algo desconocido se lo representa por medio de la variable X o la variable que tú desees. Puedes ponerle X, Y, Z, tu nombre, el nombre de tu ex, el nombre de lo que sea, pero por lo general se coloca pues la variable X. Entonces acá yo le voy a colocar la variable X. Y finalmente, ¿qué numerito voy a escribir debajo de minutos? Abajito del 120, pues los 48 que me indica. Pues, ¿no? ¿Cuántos cortes? Ahí puse la variable X, se podrán hacer en 48 minutos. Básicamente, este es el segundo paso de resolver para resolver una regla de 3. ¿Okay? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Hemos identificado las variables y al mismo tiempo, pues hemos colocado esos valores debajo de cada variable, que es construir nuestra tabla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya sabe que puede hacerlo sin ningún inconveniente. Escriba nomás. No tenga vergüenza, como yo siempre le digo, no se apene, no se apene. ¿Ok? Mande más ejercicios. Sí, les voy a mandar 8 ejercicios más, pero en forma de simuladores, con un tiempo límite,
para que usted pueda resolver y asimismo van a haber opciones múltiples para que pueda elegir la que usted crea conveniente. ¿Ok? Listo, entonces si no hay más preguntas, sigamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar, ¿ok? ¿Qué pasa con las variables? Siempre le digo, usted asuma que no hay ningún número. Vamos a tapar estos números porque no me interesan en sí la cantidad que existe. Lo único que me importa que son las variables, porque sobre ellas es que yo voy a formularme la pregunta para ver si una aumenta, la otra qué va a pasar, si aumenta o disminuye. Es decir, vamos a ver la relación o la proporcionalidad que existe, que en este caso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si usted hace mal este paso que vamos a hacer a continuación, créame que va a hacer todo mal. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan qué debemos hacer? Ya saben, tapamos los numeritos porque imaginariamente, pues no es que vamos a coger y vamos a borrar los números, después no nos vamos a acordar. Momentáneamente no le paro bola a los números, vamos a concentrarnos en las variables. ¿Qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es asumir que una variable aumenta. ¿Cuál asumo? Cualquiera que usted quiera. Entonces vamos a asumir que la variable cortes aumenta. ¿Cómo yo represento de que una variable está aumentando? Pues fácil, con una flecha que sube. No se olviden, yo represento algo que aumenta como una flecha que sube y algo que disminuye como una flecha que baja. ¿Qué más le decía los pasos? A ver, profesor, ayúdese del verbo o de los verbos principales. ¿Cuáles son los verbos principales que hay en el problema? Si nos damos cuenta, los verbos principales pueden ser hacer, ¿ok? Y por acá otro verbo puede ser demorar. Creo que no hay más verbos principales, ¿ok? Entonces, con esos dos verbos vamos a trabajar para idealizar nuestra pregunta con las dos variables y este verbo y formular, pues, si la relación es directa o inversa. Entonces le pregunto, entre más cortes usted tenga que hacer, tenga que hacer, se va a demorar más o menos minutos. Vuelvo a preguntar, si usted tiene que hacer más cortes, nótese que estoy asumiendo que la variable cortes aumenta. Si usted quiere, puede asumir que disminuye. Va a salir exactamente lo mismo. Profesor, quiero asumir que la variable minutos aumenta y quiero ver qué pasa con la variable cortes. Va a suceder exactamente lo mismo, pero para todos tener algo ya establecido y tener el mismo patrón, pues vamos a hacerlo así. Vamos a asumir siempre que una variable aumenta, la que usted quiera. Yo estoy asumiendo que la variable cortes aumenta. Entonces, entre más cortes yo tenga que hacer, me voy a demorar más o menos tiempo. Idealice la situación, siempre le digo. Las matemáticas no es algo que usted tiene que memorizar, tiene que pensar el problema como tal. Imagínese que usted es peluquero, ¿ok? No sé, tiene a un cliente para poderle cortar el pelo. ¿Okay? Obviamente se va a demorar cierto tiempo, ¿sí o no? Eso tenemos claro, ¿no? Pero ¿qué pasa si de la nada llegan 10 clientes que quieren que le corten el pelo? Es decir, llegan más personas, es decir, tiene que hacer más cortes. Usted va a terminar ese trabajo o se va a demorar más o menos tiempo, más o menos minutos, si tiene más cortes que hacer. Véalo a cortes como un trabajo. Hacer cortes de cabello, hacer pan, no sé, lavar, planchar, reparar máquinas, lo que sea, todo eso se engloba en que es un trabajo. Y si usted tiene más trabajo que hacer, le pregunto, ¿se va a demorar más o menos tiempo? Imagínese que está en el trabajo, no sé, usted tiene que revisar, no sé, informes. Si tiene más informes que revisar, va a demorarse, va a salir más en más o menos tiempo. Imagínese, si tiene más trabajo que hacer, obviamente va a demorarse más tiempo. Que acá está sucediendo exactamente lo mismo. Nuestra estilista Andrea, pues entre más cortes tenga que hacer, pues obviamente se va a demorar más minutos. Por tanto, como la otra variable disminuye, le colocamos una flecha que va hacia abajo. Ahora sí, destapamos todo esto. Mira hasta que incluso le pongo ejemplos adicionales para que usted vaya pensando, porque esto es la matemática. La matemática es de pensar, de cranear. Y específicamente este tema es de usar su razonamiento, su lógica, cómo usted ve las cosas. Es imposible creer que entre más cortes tenga que hacer, me voy a demorar menos tiempo. ¿Tiene sentido plantearlo de esa forma? Entre más cortes voy a hacer, me voy a demorar menos tiempo. Le pregunto, no. Entonces,
está totalmente equivocado. Entre más cortes, obviamente voy a demorarme más tiempo. No, le puse la flecha hacia abajo ¿cómo es? Para ver los dos ejemplos que pueden salir. Pues no, de que una aumente, la otra disminuye. Entonces, ahora sí destapamos todo esto. Tapamos esto, borramos todo esto para que no se vea tantos garabatos. Y nos damos cuenta de que las dos variables en este contexto están aumentando. Entonces, si aumentan estas dos variables, te pregunto, ¿la proporcionalidad es directa o inversa? Incluso ahí abajito, no le puse de loco a la tablita, le puse para que se ayude. Ahí tenemos los casos más típicos. Y si usted se pone a buscar, ¿ok? Justamente aquí me va a indicar uno. A ver, profesor, entre más tiempo, se hará más trabajo. Es básicamente el mismo contexto. Hacer más trabajo implica hacer más cortes de cabello. Entre más tiempo voy a tener que hacer más trabajo, o entre más trabajo me voy a demorar más tiempo. Es decir, las dos variables están aumentando, tal como lo tengo acá en mi tablita, y por tanto, ¿en qué se convierte eso? Pues se convierte en una relación directa. Entonces aquí abajo le voy a poner directa. Y si es directa, ¿qué tipo de líneas o caminos vamos a utilizar? Créame que este tipo de cosas es con la práctica. Yo sé que a veces al inicio carecemos de la lógica. Yo recuerdo tanto que cuando iba a entrar a la universidad me tomaban este tipo de temas hace mucho tiempo, creo que serán hace 8 o 10 años atrás. Y recuerdo que se me hacía complicado. Se me hacía complicado. A partir de la práctica, entre más ejercicios hacía, ya me daba cuenta rapidito la proporcionalidad. ¿Ok? De manera cruzada. Es decir, vamos a conectar, voy a colocar con colores diferentes para que usted identifique. Entonces, vamos a conectar este 10 con este 48 y finalmente esta X con este 120. Es decir, vamos a utilizar esta metodología. Siempre hacemos de esa forma, distribuimos esas líneas cuando la relación es directa. En cambio, cuando es inversa, pues ya saben, líneas horizontales. Ahora sí, estamos listos para poder calcular el valor de X. ¿A qué será igual a X? Ya les dije, para calcular el valor de X, esto siempre se va a traducir en una fracción, en la que, en la parte superior, como multiplicación, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el camino que solamente tenga números. ¿Cuál es ese caminito? ¿Cuál es esa línea que solamente conecta números? ¿La de color verde o la de color azul? Dice, ¿se podrá utilizar calculadora? Sí, se puede, al menos en los test sí, en los exámenes, según lo que me han comentado, también se ha podido. Eso ya depende de los profesores, o sea, tendría que utilizarse porque hacer cálculos a manos en un examen, que hay más temas y que se está tratando de evaluar, no si usted sabe multiplicar, sino los temas como tal, pues es evidente que le van a dejar utilizar calculadora. El de color verde, ¿verdad? Entonces yo voy a coger esos numeritos, profesor, mire, voy a encerrarlos aquí, el numerito 10 con el número 48. ¿Y qué voy a hacer con esos números? Pues los voy a multiplicar. Siempre va a suceder eso. Sea directa, sea inversa, voy a colocar en la parte superior de mi fracción la multiplicación de la línea o del camino que solamente tenga números. En este caso, por el color que puse, es el de color verde. Y vamos a multiplicar 10 multiplicado. Me disculparán si hago un checo los números, lo que pasa es que todavía me estoy acostumbrando a esta computadora. ¿Y dividido para cuánto? ¿Tiene cómo perderse? Si yo ya tomé el 10, tomé el 48, ¿qué numerito me hace falta de los tres que me dieron inicialmente? Y obviamente se va a ir abajo. Va a ir el número 120. Entonces usted toma su calculadora, puede hacerlo en un solo paso. Puede hacerlo en un solo paso. Incluso, profesor, no quiero escribir esto, ¿puedo hacerlo directamente? Sí, pues usted coge su calculadora, directamente multiplica 10 por 48, lo divide para 120 y se acabó. Pero acá como estamos siguiendo practicando, pues vamos a hacerlo paso a paso. ¿Me dicen cuánto es 10 por 48, por favor? 10 por 48, pues simplemente es el mismo 48, como está multiplicado por 10, lo que pasa es que se aumenta un 0 en la parte derecha. Y dividido para 120, ¿cuánto me da eso? 480 dividido para 120 es lo mismo que se me va un 0 de acá con un 0 de abajo y me queda 48 dividido para 12. ¿Cuánto me da eso? Pues eso debe ser igual a 4. Y listo. Esa sería la respuesta. Es decir, que al tener más tiempo para poder hacer esos cortes, pues voy a poder hacer ya no 2 cortes, ya no 10 cortes, sino voy a poder hacer 4 cortes. ¿Okay? Entonces sería la respuesta a la alternativa C, 4 cortes. Si usted quiere puede ponerle las unidades. A veces en las alternativas no vienen, por ejemplo, 2 cortes, 3 cortes, simplemente le ponen el número. Entonces, si quiere, pues puede dejarlo tal como lo puse o puede ponerlo, pues ahí la palabrita corte, para que sería un poquito mejor. 4 cortes, ¿ok?
Ojo, si usted quiere, no puede hacer lo que yo hice. Simplemente coge su calculadora directamente, 480 lo divide para 120 y se acabó. Simplemente estoy simplificando, que yo le recomiendo no lo haga ni en las lecciones ni en los test, porque por estar hecho el guapo, por así decirlo, pues se puede equivocar no sé, pues en un cálculo y va a ser directamente su calculadora. Ya usted ya hizo lo que tiene que hacer, ya hizo el procedimiento crítico, el procedimiento de razonamiento, lo demás déjeselo a su calculadora. ¿Ok? Preguntas, 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 consultas, inquietudes, novedades para hacer otro ejercicio. No se olviden que al final les voy a pasar un enlace de un simulador para que sigan practicando. Hay 8 ejercicios de esta complejidad, la respuesta que debe ser. Tiene creo que un tiempo máximo de 1 a 2 minutos por cada pregunta para que sea un poco más emocionante. Y de recompensa, el que quede en primer lugar, ya sabes, se le va a otorgar un cupo gratuito al curso de acompañamiento que yo sé dar. O si desea, pues que se le realice el primer test de matemática. Así de simple. Listo, vamos con el siguiente ejercicio entonces. En un taller mecánico, 4 trabajadores. Ojo, ahorita estoy un poquito rápido porque ya esta clase la di la semana pasada. Esta clase es práctica para que practique. Me he tomado la molestia de como 5 veces, 3 veces, 4 veces, indicar que si usted no estuvo en la clase pasada, le pasaba otra vez el video de la clase anterior para que la pueda visualizar. Entonces, esta clase no estamos viendo casi nada de teoría. Para los nuevos se pueden dar cuenta de eso. Estamos viendo ya directamente ejercicios tipo test, ejercicios prácticos, porque ya la clase teórica la di la semana pasada. ¿Ok? Para optimizar el tiempo. En un taller mecánico, 4 trabajadores demoran en reparar cierta cantidad de autos en 24 horas. ¿Cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si ahora se han contratado a 8 trabajadores más? Hay algo diferente al final de esa pregunta. Vamos a volver a leer. En un taller mecánico, 4 trabajadores demoran en reparar cierta cantidad de autos en 24 horas. ¿Cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si ahora se han contratado a 8 trabajadores más? Vamos a darnos cuenta que en el segundo paso, que es llenar nuestra tabla, va a haber algo adicional, un ingrediente adicional que debemos darnos cuenta. No siempre nos van a dar los valores literal para que nosotros peguemos en nuestra tabla y empezar a hacer nuestro ejercicio. Hay ocasiones en las que hay que pensar un poquito más la situación e ir llenando la misma. Entonces, primer paso, ¿cuáles son las variables que hay en el problema? ¿Sale 12? No sé, todavía no lo he hecho. Sale 8, dicen por ahí, 12, ya vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso justamente pues es encontrar cuáles son las variables que hay. Cantidades, variables. ¿Cómo sé cuáles son las variables, profesor? Sencillo, busquemos los numeritos. Por ejemplo, aquí veo un 24, acá veo un número 4. Y al lado vamos a encontrar a nuestras variables. Trabajadores y horas. Es decir, tenemos dos variables que son cantidad de trabajadores y cantidad de horas. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra tabla. Trabajadores, cantidad de trabajadores y cantidad de horas. Y empezamos a llenar. Entonces escribimos acá cantidad de trabajadores. Voy a ponerle simplemente trabajadores, trabajadores. Y más acá voy a colocar pues la cantidad de horas, simplemente por horas. Y empezamos a llenar. Prestemos mucha atención porque aquí hay algo adicional como les comenté. ¿Qué número voy a colocar debajo de trabajadores? Vamos a ir paso a paso para las personas que esta es su primera clase, para ir de forma ordenada y tal vez despejar sus dudas que tengan porque no vieron la clase pasada. ¿Qué número voy a colocar debajo de trabajadores? Según la primera parte del problema. Ojo, la primera parte del problema, como les digo siempre, usted lo va a diferenciar porque llega hasta o una coma o un punto o un signo de pregunta. Entonces aquí tenemos la primera parte del problema que vamos a tener que llenarla en esta partecita que está acá. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué número voy a colocar debajo de trabajadores? Aquí está, pues no. Según el ejercicio me dice que en un taller mecánico existe 4 trabajadores. Entonces ese número 4 lo voy a escribir aquí abajo, justamente debajo de esa variable. 4. Entonces escribimos el número 4. ¿Cuántas horas o qué número voy a escribir debajo de horas?
Asimismo, en esa primera parte que acabo de subrayar, hasta el punto, ¿qué numerito voy a escribir debajo de horas en esa parte inicial del problema? Lea el ejercicio. En un taller mecánico, 4 trabajadores perfectos, ya lo tenemos, demoran en reparar cierta cantidad de autos en 24 horas. Ah, perfecto, profesor. Entonces aquí debajo escribo el número 24. Es así como se llena la tabla, siguiendo o haciéndolo en orden. ¿Ok? Punto. Entonces ahí tenemos la primera parte del problema. Vamos a eliminar esto. Ahora vamos a extraer la segunda información del problema. ¿Cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si ahora se han contratado a 8 trabajadores más? Vamos a la parte de la X. ¿Dónde está la incógnita? Le pregunto. ¿Estará en trabajadores o estará en horas? Según lo que acabo de leer, ¿cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si ahora se han contratado a 8 trabajadores más? ¿En dónde estará la variable X? ¿En dónde usted la pondría? ¿Debajo de trabajadores o debajo de horas? Como me dice, ¿cuántas horas? No se olvide, siempre la pregunta va a recaer sobre la variable que no se conoce. Entonces me dicen, ¿cuántas horas? Yo no sé, pues, ¿cuántas horas es? Entonces, a algo que no se le conoce se le representa por medio de la variable X. Entonces, debajo de horas, pues yo voy a colocar nuestra, se me fue de largo, me emocioné, la variable X. Ok, ahora sí viene la pregunta del millón. Vamos a ver quién está más atento. ¿Qué número entonces, profesor, voy a escribir aquí abajito? Vamos a volver a leer. Lea las veces que sea necesario. ¿Cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si ahora se han contratado a 8 trabajadores más? ¿Quién me dice que aquí voy a colocar el número 8? Vamos a ver. ¿Quién me dice que allí va a ir el número 8? Vamos a ver. Dice 8, ok, 8, 12, 12, 12, 12. ¿Seguro que es 12 o seguro que 8? Aquí los pongo a pensar. Vuelvo a leer. ¿Cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos y ahora se han contratado a 8 trabajadores más? Es decir, la cantidad que estamos viendo es una cantidad que se está adicionando. Te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿ok? Un ejemplo sencillo. Supongamos que usted tenía inicialmente una pelota. Volvemos a la época de nuestra infancia, teníamos nuestra pelota. ¿Qué pasa si yo le digo que me han regalado, o me han dado, o me han comprado 3 pelotas más? ¿Qué significa de que me han comprado 3 pelotas más? ¿Significa que yo tengo actualmente 3 pelotas o qué cosa significa? Si le digo que me han comprado 3 pelotas más. Significa que si yo inicialmente tenía una pelota y como ahora me han comprado, me han dado 3 pelotas más, 1, 2 y 3, ¿cuántas pelotas tendré actualmente? Ok, mucha información me han dado. Serían 4 pelotas. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? Lo mismo va a suceder acá. Puede poner el ejemplo que sea pelotas, no sé, muñecos, muñecas, autos, esos de juguetes, lo que sea. Simplemente les puse para que no tenga que yo dibujar cosas, porque a veces se me hace un poco complicado dibujar. O me quedan tan bonitos los dibujos que son difíciles que ustedes los entiendan. Entonces volvamos al ejemplo. Si yo inicialmente, mi taller tenía inicialmente 4 trabajadores, que 4 trabajadores, acá lo voy a colocar, inicialmente tenía 4 trabajadores y he contratado a 8 trabajadores más, es decir, más 8. ¿Cuántos trabajadores tendré actualmente? Que sería el numerito que lo voy a completar acá en este espacio que tengo. Pues obviamente, si, no, si sabemos sumar, pues 4 más 8, 4 que inicialmente tenía, mire, 4 que inicialmente tenía, y 8 que acabo de contratar, 4 más 8, pues eso es igual a 12. Es decir, actualmente tengo 12 trabajadores. Y eso lo voy a escribir en la parte de abajo. Y de esa forma, pensando un poquito más, ya hemos diseñado nuestra tabla. Otra cosa hubiese sido si, por ejemplo, el ejercicio me decía, ¿cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si tengo 8 trabajadores? En cambio, acá el contexto cambia porque me dice, se han contratado a 8 trabajadores más. Es decir, los 4 que tenía inicialmente, al sumarle 8, pues 4 más 8 me da 2. ¿Ok?
¿Hasta aquí alguna pregunta? Puede preguntar lo que sea. Puede preguntar lo que sea. ¿Por qué se suma? Porque acá no me está diciendo cuántas horas se necesitan para reparar la misma cantidad de autos si ahora tengo 8 trabajadores. Me dice si ahora he contratado o se han contratado. ¿Contratar qué cosa significa? Vamos a hacer con el ejemplo. A ver, vamos a escribir, no sé. Vamos a suponer que aquí tengo las personas. ¿Ok? Ok, vamos a suponer que aquí tengo una persona, en mi empresa, supongamos, habían 2 personas, ¿ok? Decía el ejemplo, o vamos a poner el ejemplo, que hay 2 personas inicialmente trabajando para mi empresa o para el taller que sea. ¿Qué pasa si se contratan, por ejemplo, a una persona más? Le pregunto, ¿cuántas personas tendrá mi empresa actualmente? Si antes había 2 trabajadores y ahora he contratado un trabajador, pues obviamente ahora tendré 2 que tenía inicialmente, más el que acabo de contratar, ¿ok? Disculparán los dibujos. ¿Cuántas personas hay o cuántos empleados hay actualmente? Pues hay 1, 2 y 3. Entonces, actualmente mi empresa tendrá 3 trabajadores. Lo mismo está sucediendo con el ejemplo que está acá. Dice, en un taller mecánico, actualmente o inicialmente hay 4 trabajadores. Perfecto. Entonces, 4 trabajadores habían inicialmente. En la pregunta me están indicando, ¿qué pasa con la cantidad de horas si ahora se han contratado? Es decir, sinónimo de suma, contratado, es lo mismo que aumentar, adicionar, sumar 8 trabajadores más. Es decir, si yo tenía 4 trabajadores inicialmente y ahora he contratado 8 trabajadores más, 8 trabajadores más, entonces 4 más 8, eso es igual a 2. Es decir, actualmente mi empresa, al contratar esa cantidad de empleados, ya no va a tener 4, sino que va a tener 12 empleados. ¿Ok? Listo. Espero que con esa explicación haya quedado un poquito más claro. Ahora sí. ¿Ok? Ahora sí. Así que si usted eligió el 8, pues ya sabe por qué. No, ahí no iría el 8 porque él dice que se han contratado, se han sumado, se han adicionado, pues, 8 trabajadores más. Ahora, si vamos al tercer paso, que es el más complicado de todos y el más importante, identificar si la relación es directa o inversa. Para ello, ya saben, tape los valores, porque a veces los valores lo pueden confundir. Imagínense que no existen esos numeritos y asuma que una variable aumenta. Usted puede asumir la que sea, o trabajadores u horas. Yo voy a asumir que la variable trabajadores está subiendo o está aumentando, por tanto le voy a colocar al ladito una flecha que sube. Se puede ayudar de los verbos principales. ¿Cuáles son los verbos principales en el problema? Me lo indican por favor por el chat. ¿Cuáles son los verbos principales en el problema? Pues dicen un taller mecánico, 4 trabajadores, ya demoran en reparar, ahí vemos una conexión o una concatenación de 2 verbos, cierta cantidad de autos, y eso, creo que no hay más verbos principales, solamente esos 2. Ahora, con esa variable inicial, trabajadores, estamos asumiendo que aumenta y con ese verbo principal vamos a descifrar qué pasa con la otra variable, con la variable horas. Y le pregunto, entre más trabajadores, mire que no le estoy parando bola, no estoy tomando en cuenta los numeritos que estaban allí, que justamente los acabo de tapar, simplemente me enfoco en las variables, asumo que una de las 2 variables aumenta, estoy asumiendo que la variable de trabajadores aumenta. Entonces le pregunto, si yo tengo más trabajadores en mi empresa, en mi taller mecánico, se van a demorar en reparar esos autos en más o menos horas, en más o menos tiempo. Justamente ese ejemplo usted lo puede encontrar en la tablita. A ver, vamos a la tablita, profesor. Voy a encontrar esa relación entre trabajadores, que es una ayuda, ¿ok? Y la variable horas, que es tiempo. Entonces, veamos. Voy a buscar en mi tabla de manera general la relación entre ayuda, porque entre más trabajadores usted tenga, tiene más ayuda, y la variable horas, que es tiempo. Entonces, aquí está. Justamente está en esta condición. Entre más personas, máquinas, ayuda yo tenga en realizar ese trabajo, se van a demorar menos tiempo. ¿Qué usted lo puede indicar? Sí o no que entre más trabajadores usted tenga en su taller, pues obviamente se va a demorar menos tiempo. Que justamente usted no es que contrata a más personas para que se demoren más tiempo, ¿o no?
Póngase a pensar un poco, a ver, supóngase que usted tenga un taller mecánico. ¿Usted para qué contrata a más personas? Justamente para que hagan, obviamente, más arreglos, usted gane más dinero, pero en el contexto es que usted contrata a más personas para que se demoren menos tiempo y que así pues puedan llegar más autos a ser reparados. ¿Sí o no? Es imposible creer, es incoherente pensar que usted contrata a más personas para que se demoren más tiempo en hacer ese trabajo. No, usted contrata a más personas para que se demore, justamente el verbo principal, nos ayudamos en reparar en menos horas. Entonces, la variable horas, ¿qué va a suceder? Pues está disminuyendo. Entre más trabajadores usted tenga o contrate, pues ese trabajo o esa reparación va a demorarse menos tiempo. Entonces aquí le coloco una flecha que apunta hacia la parte superior. Y que ya lo hemos practicado algunas veces. En el deber hay algo parecido a esto. Si se dan cuenta, el contexto es el mismo, lo que cambia son el nombre de las variables. ¿Ok? Ayuda, máquinas o personas en un contexto de trabajo, pues obviamente va a reflejarse en el tiempo porque va a disminuir. Entre más personas, más máquinas, más ayuda usted tenga, ese trabajo se lo hará en menos tiempo. Es el mismo ejemplo de lavar los platos que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? El de construir una casa, el de pintar una casa. Entre más personas usted tenga que le ayuden, pues se van a demorar menos tiempo. Entre más personas le están ayudando a lavar los platos, se va a demorar menos tiempo. Entre más personas le estén ayudando a pintar la casa, se va a demorar menos tiempo. Y así sucesivamente. Acá es lo mismo. Entre más trabajadores usted tenga, pues en demorarse en reparar ese auto, pues va a ser en menos. ¿Ok? De forma general, aquí está incluso hasta la tabla para que se pueda ayudar. Ahora sí, ¿qué habíamos dicho o qué sucede si una variable aumenta y la otra disminuye? ¿Qué tipo de proporcionalidad será? ¿Será directa o será inversa? Será pues obviamente inversa, tal como me dice la metodología. Pues inversa sucede cuando una aumenta y la otra disminuye. Una flecha sube y la otra baja. Entonces aquí abajito le vamos a colocar que la relación es inversa. Y si es inversa, ¿qué tipo de líneas o caminos vamos a utilizar en cuanto a la metodología para unir esas dos variables? ¿Será por medio de líneas horizontales o por medio de líneas cruzadas? Será de forma horizontales o paralelas. Muy bien, las dos son sinónimos. Horizontal es lo mismo que paralela en esa situación. Entonces colocamos por un lado 4,24 y por el otro lado colocamos el 12 con la X. ¿Okay? Ahora sí, último paso, hacer el cálculo. Creo yo que es el más sencillo porque nos ayudamos de nuestra calculadora. ¿A qué va a ser igual X? Ya sabe, X es lo mismo. Es igual, escribimos línea de fracción y en la parte superior vamos a multiplicar el camino que solamente conecta o une números. ¿Cuál es ese camino? Diferenciándolos por los colores que acabo de colocar, el negro o el verde. ¿Con cuál se van ustedes? ¿Con qué color? Se van con el negro, el color negro con el color verde. Obviamente, pues el camino, la línea que solamente conecta números es el negro. Porque el verde no lo es, porque está conectándose con la variable X. Entonces, esa no es un número por el momento. Entonces, la línea que conecta solamente números es el de color negro. Es decir, vamos a tomar esos números y ¿qué lo vamos a hacer? Los vamos a multiplicar. Entonces, voy a coger el número 4 y lo voy a multiplicar por el número 24. Entonces acá la voy a escribir 4 multiplicado por 24. ¿Por qué, profesor, escoge ese camino? Porque justamente así me lo indica la metodología. Siempre usted va a buscar el camino que solamente tenga números, ya sea la relación directa o inversa, es lo mismo al final. Va a seleccionar la línea o el camino que solamente tenga números y los voy a multiplicar. Es decir, por un lado, 4 por 24 y dividido para cuánto. Si ya tengo el 4, ya tengo el 24, que son dos de los tres números que me dan en el problema, está en mi tablita justamente, no hay cómo perderse, ¿qué número va a ir abajo? Ya tengo el 4, ya tengo el 24, pues abajo va a ir el numerito 12. Entonces 4 multiplicado por 24 y abajo vamos a colocar el número 2. Ahora sí, lo pueden hacer de manera directa para que no pierda tiempo. Coja su calculadora, multiplique, pues no, 4 por 24 lo divide para 2. Y aquí lo voy a hacer paso a paso, más que todo para los estudiantes que recién se conectan, esta es su primera clase, estén pendientes al grupo de WhatsApp,
sería bueno que ¿cómo se llama? Lo anclen, creo que se llama, ¿sí? Para que puedan tenerlo allí y en cualquier información que les pase, pues estén atentos. Yo por lo general, logro conseguir las preguntas que van a tomar en los test, más que todo en propedéutico y en el examen de propedéutico también puede ser para matemáticas, ese tipo de cosas. Entonces, imagínense, si usted se encuentra en muchos grupos y yo le envío esa información, yo les enviar justamente el mismo día que le toman las evaluaciones, las mismas preguntas que van a salir, o al menos algunas por ahí, pues, ¿no? Yo les envío, entonces usted nunca las va a ver porque de tantos grupos que se encuentran o tantos mensajes que les llegan, va a perder esa información. Así sería bueno que el grupo que yo administro lo tengan fijado para que sea, les le aparezca como en primer lugar, pues sí, estén al tanto de cualquier información. Ojo con eso. Perfecto. ¿Cuánto es 4 por 24? 4 por 24, ¿cuánto me da? 4 por 24 debería darme 96, ¿verdad? Si mis cálculos no me fallan, ¿no? 96 dividido para 12, ¿ok? ¿Cuánto me da eso? 96 dividido para 12. Eso es igual a 8. Y listo. Ahí tenemos nuestra respuesta. ¿8 qué? 8 horas. Créanme, en este tipo de ejercicios, lo que más usted tiene que pensar es descifrar qué tipo de proporcionalidad existe. Y eso lo va a descifrar o con la lógica que usted tenga de ver las cosas o con la práctica que vaya adquiriendo. Por eso que cada clase yo les voy a dejar o deberes o simuladores para que sigan practicando. Sigan practicando porque este es un tema fijo que les van a tomar en uno de sus test. Así que vaya preparando con tiempo ahorita que tiene algo de tiempo. ¿Ok? Listo, vamos con otro ejercicio entonces. Créanme que los que entran por primera vez yo sé que pueden estar medios por ahí perdidos porque obviamente no vieron lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada vimos algo de teoría, hicimos otros ejercicios un poquito más sencillos. Entonces, a mí me gusta ir aumentando la complejidad en cada clase para que no se queden lo mismo y lo mismo. Ir pensando un poco más. Así que si se perdió la clase, pues vaya a mi canal de YouTube, que ahí puede encontrar la clase pasada. ¿Ok? Y más aún si ha practicado los ejercicios que yo les he dejado como tarea. Vamos con el ejercicio número 3. Dice lo siguiente. En una fiesta, mire, es parecido a los ejercicios que o hicimos en clase o se lo dejé como tarea. Ahí está. Siga practicando. Créame que la nivelación lo que tendrá todo menos tiempo para estudiar. Porque todo va a estar de manera secuencial y va a haber dos materias al mismo tiempo. No solamente en matemáticas, sino en la otra materia que le toque ver dependiendo de su carrera. En una fiesta, si hay 4 personas, las botellas de vino se acabarán en 2 horas. Si de la nada llegan 8 personas más, ¿cuánto tiempo durará el alcohol? En una fiesta, si hay 4 personas, las botellas de vino se acabarán en 2 horas. Si de la nada llegan 8 personas más, mire, si de la nada llegan 8 personas más, ¿cuánto tiempo durará el alcohol? Vamos con la primera parte del problema, el primer paso, que es identificar a nuestras variables. Le pregunto, ¿qué variables tengo en el problema? ¿Qué variables tengo en el problema? Ya saben cómo identificar las variables siempre están al lado de los numeritos. En este caso veo el numerito 4, perfecto, veo el numerito 2, al lado tenemos a nuestras variables. Es decir, que nuestras variables del problema son cantidad de personas y son cantidad de horas. Entonces lo vamos a colocar acá. Los que ya han tenido práctica, han hecho el deber y todo lo que se les ha mostrado aquí, ya incluso ya saben cómo hacer, ya lo han hecho. Pueden dejar en el chat que yo los voy leyendo la respuesta que usted ha extraído. El literal, póngame A, B, C o D para que no se llene de tantos decimales en este caso, ¿no? Entonces, tengo cantidad de personas y tengo por acá cantidad de tiempo, podemos ponerlo u horas, tal como está aquí de manera directa. Y empezamos a llenar. Vamos a ver si quedó claro lo que expliqué en el ejercicio pasado, ahorita que acabamos de hacer, en cuanto a los valores de llenar la tabla. Le pregunto, ¿qué número usted va a colocar debajo de personas? Siguiendo o si ha leído el problema. Ya saben, siempre la primera parte del problema la voy a llenar acá. ¿Y cómo la identifico en el ejercicio? Pues es hasta donde llegue o la coma, el punto o por ahí algo que me sirva como delimitador. Entonces, esta es la primera partecita de nuestro problema, que sería pues la acción inicial, lo que está pasando inicialmente. Siempre toda reacción se desencadena porque hay una acción. Toda acción genera una reacción, una de las leyes de la física, ¿no? Entonces,
¿Qué número voy a escribir debajo de personas? Por ejemplo, si usted le es infiel a su novio, a su novia, ¿qué va a pasar? Porque lo van a, a dar chapeta, pues, ¿no? Al menos que sea mal llevado, bueno, se puede quedar ahí mismo, pero es lo que va a suceder, lo van a maletear. Entonces, toda acción genera una reacción. Aquí la acción que está sucediendo es que en una fiesta hay 4 personas, las botellas de vino se acabarán en 2 horas. Esa es la acción, el primer acontecimiento, lo que pasa inicialmente. A partir de ahí, se desprenden otras circunstancias, que es lo que vamos a calcular. Entonces, en una fiesta de 4 personas, perfecto, como me dicen 4 personas, pues debajo de personas escribo el número 4. Las botellas de vino se acabarán en 2 horas, entonces ese número 2 lo escribo debajo de horas. Perfecto, hasta aquí alguna pregunta, vamos a ir eliminando lo que vamos utilizando y vamos ahora a nuestra segunda parte del problema, que también lo voy a ir subrayando. Dice, si de la nada llegan 8 personas más, si de la nada llegan 8 personas más, ¿cuánto tiempo durará el alcohol? Vamos con la primera parte, creo que es más sencilla. ¿En dónde voy a colocar la variable X? Si me dice de la nada llegan 8 personas más, ¿cuánto tiempo durará el alcohol? ¿En dónde voy a colocar a mi variable X? Es decir, ¿sobre qué variable recae la pregunta? ¿Qué dato es el que no se sabe? ¿Qué dato es el que me están preguntando? Me está diciendo, pues, ¿en cuánto tiempo, profesor? Entonces, como me están haciendo hincapié sobre esa variable, pues debajo de horas, que es la variable del tiempo que tengo, pues voy a colocar pues la variable X. ¿Por qué? Porque me está preguntando, ¿cuánto tiempo durará el alcohol? Entonces, ¿cuánto tiempo es sinónimo de cuántas horas durará el alcohol? Entonces lo escribo debajo de horas porque es un dato que no lo conozco. Ahora sí vamos con el debate. Le pregunto, entonces, ¿qué número escribo aquí? Debajo del número 4 en la variable personas. Mire, si de la nada llegan 8 personas más, es decir, tenía una cantidad inicial de personas, eso que ha sucedido es que ha aumentado la cantidad. Y cómo yo relaciono a esa palabra clave más en cuanto a los signos elementales, a las operaciones elementales, ¿será con una suma? ¿Será con una resta? ¿Será con una división o será con una multiplicación? Si me dicen de la nada, llegan 8 personas más. Con una suma. ¿Ok? Más. Entonces aquí está la palabra clave, tácito, es de manera directa. Si llegan 8 personas más, entonces, ¿qué numerito voy a escribir aquí? ¿Cuántas personas habían inicialmente en la fiesta? ¿Cuántas personas habían inicialmente en la fiesta? Pues habían 4. Si dice que de la nada llegan 8 personas más, entonces, ¿cuántas personas hay actualmente en la fiesta? 4 que habían inicialmente, más 8 que acaban de llegar, eso es igual a 2. Entonces, ese numerito lo voy a escribir debajo. Nótese que siempre las palabras claves, para que usted sepa que tiene que sumar, es más al final de la frase, o directamente le dice aumentaron, o no sé, incrementaron. Ese tipo de palabras claves, básicamente lo que me dice, ¿sabes qué? Suma la cantidad inicial que había con esta cantidad que se está adicionando, se está sumando, se está aumentando. Entonces, si habían 4 inicialmente, más 8, pues 4 más 8, pues me da 12. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mire cómo vamos avanzando y vamos pensando un poco más en el problema. No siempre vamos a tener los ejercicios en los cuales vamos a colocar directamente el numerito, sino que hay que pensar a veces. Como todo en la vida, pues, ¿no? Para que no tomen malas decisiones. Y después no esté diciendo que todos los hombres son iguales. Ok, entonces sigamos. Ahora viene la parte más importante, valga la redundancia, más difícil en todo caso, que sería descifrar qué tipo de relación existe entre personas y horas. Para eso hacemos el truquito, para no marearnos con los números, profesor, eliminamos o tapamos momentáneamente esos valores. Y nos vamos a concentrar solamente en las variables, que son personas y horas. Asumimos que una de las dos variables está aumentando, con lo cual lo vamos a representar con una flecha que sube. Yo voy a asumir que la variable personas aumenta. Si usted quiere, puede asumir
con la variable horas. Y se hace la misma pregunta. Se ayuda del verbo principal y descifra qué pasa con la hora. Yo porque me he quedado con esa costumbre, pues siempre asumo que la variable que está al lado izquierdo está aumentando. ¿Y cómo lo represento? Pues con una flecha que sube. Ahora sí, se puede ayudar del verbo principal. ¿Cuáles son los verbos principales en el problema? Si usted ya es experto, pues ya ni siquiera encierra el verbo, simplemente se hace la pregunta, a ver, ¿qué pasa si tengo más personas? ¿Esa bebida se acabará en más o menos tiempo? Sí me tiene la idea. O sea, si usted ha practicado más ejercicio, pues ya tiene ese patrón de búsqueda más eficiente, pero si es que no ha practicado, pues puede ayudarse con el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal acá? Pues acá el verbo principal, pues veo el único que hay, creo, pues acabarse, durar, que son sinónimos, entonces uno de los dos me sirve. Vamos a con el verbo acabar. O durar. Puede ser cualquiera de los dos. O terminar, que es sinónimo, pero que no está. Entonces le pregunto, mire lo que voy a preguntar. Preste mucha atención. Entre más personas estén en la fiesta, en la reunión, en su casa, en lo que sea, esas botellas de vino, ¿ok? También se puede ayudar del sujeto, en este caso el sujeto es las botellas de vino de la oración, se van a acabar o va a durar, y mire que con cualquiera de los verbos puede ayudarse, más o menos tiempo. Imagínese, así no siempre póngase un ejemplo, contextualice, idealice el ejemplo, hágase lo suyo. Imagínese que usted está solito, no sé, le pusieron por ahí los cachos, que es algo que no se lo deseo a nadie, no lo he vivido por si acaso, pero imagino que es doloroso, y se compra una botella de vino y está tomando solo. ¿Qué pasa si llegan de la nada, pues, 10 personas, 20 personas, imagínense? Le pregunto, al aumentar la cantidad de personas, esa bebida, esa botella, se va a acabar, se va a terminar, va a durar más o menos tiempo, más o menos horas. Si usted aumenta la cantidad de personas, tiene más invitados, ¿ok? Esa bebida, ese vino, ese alcohol se va a terminar, va a durar o se va a acabar en más o menos tiempo. Hablo de desamor, ¿por qué a ustedes les pasa eso? Yo no vivo ese tipo de cosas. No me meto en ese ambiente, justamente para no sufrir. Entonces, entre más personas, pues obviamente se van a demorar más tiempo. Va a durar esa bebida menos tiempo. ¿Ok? Menos tiempo. Ahí. Ha sido facilito, profesor. Que aquí lo puede ver en el ejercicio. Creo que aquí hay un ejemplo de aquello. Déjenme ver si es que lo hay en la tablita. Dejen subir por acá. Eh, Velocidad de animales. Aquí está. Entre más personas o animales, lo que sea, porque es lo mismo, que a veces somos iguales a los animales, somos animales racionales, el alimento, que en este caso puede ser bebida, puede ser comida, puede ser alcohol, como digo, para algunos o para muchos el alcohol es un alimento, ¿ok? Ese alimento, que en este caso es el alcohol, el vino, va a durar menos tiempo. Aquí está clarito, entonces, perfecto, profesor, la relación que hay entre esas dos variables es de manera inversa. Es decir, una sube y la otra baja. ¿Ok? Ahí está. No, no. Esas son cosas del diablo. Listo. Entonces, son cosas del mal. No hay que meterse en esos caminos turbios. Entonces, ahora sí, mire, desnudamos a nuestra tablita, o sea, la tapamos, la destapamos, perdón. Ya no voy a utilizar eso porque me van a censurar en el canal y otra vez voy a tener que crear otro canal y no quiero eso. Entonces, ahora sí, si la relación es inversa, que la voy a escribir aquí abajo, inversa, inversa, ¿qué tipo de líneas vamos a utilizar? ¿Las horizontales o las cruzadas? ¿En cruz o paralela? Como usted quiera llamar. Ahí va a haber un debate. Ya ustedes ya saben. No tengo que decir nada sobre eso. Ya saben más que yo en esos ámbitos. De manera horizontal. Entonces colocamos, por un lado, 4,12 y por el otro lado, pues, 12 con X. Y ahora sí, ya estamos listos para hacer nuestro último paso, que en teoría debería ser lo más sencillo porque esto es lo mismo y lo mismo. ¿A qué va a ser igual X? X va a ser igual a qué? Voy a seleccionar el camino que solamente tenga números. ¿Cuál es ese camino? ¿El de color verde o el de color azul? Siguiendo esta
diferenciación que acabo de hacer. El de color verde, es decir, tomo el numerito 4, tomo el numerito 2, ¿y qué voy a hacer? Los voy a multiplicar entre sí. ¿Cuánto es 4 por 2? Ya de manera directa, no los voy a escribir porque usted ya sabe, pues, ¿no? Ya sabe que aquí va el 4, aquí voy a colocar el 2 y tengo que multiplicarlos, pues, ¿no? 4 por 2, yo voy a escribirlo porque yo sé que alguno va a decir, profesor, ¿y de dónde salió ese número 8? Aquí lo voy a escribir. 4 por 2. Y en la parte de abajo, ¿qué voy a escribir? Pues voy a escribir el número que me está sobrando, el número que me hace falta de los tres que me dieron en el problema. ¿Qué numerito iría abajo? Abajo va a ir pues el que está sobrando, el que está ahí de tercero, ¿no? El numerito 2. Ahora sí, multipliquemos 4 por 2, según la tablita de la escuela, eso es igual a 8, dividido para 12, ¿cuánto me da? Bueno, ahí se me fue un poco chueco, me emocioné. Ahí, 12. Me salió más chueco. Tu calculadora, por favor, ya esto es calculadora. No, no lo haga a mano porque no se va a demorar mucho. 8 dividido para 12, pues eso es igual a 0. Punto. Puede ponerle punto, puede poner la coma, en decimales es lo mismo. 66. Puede ponerle 0.6, puede colocarle 0.67, puede colocarlo 0.66 como se le haga más fácil. Que igual usted lo puede ratificar pues en las alternativas. Si ve, por ejemplo, que tengo una alternativa que me dice 2, la otra 1.4, la otra 6, pues, ¿qué alternativa voy a seleccionar? Pues voy a seleccionar la alternativa A. Y esa sería la respuesta. Oh, son ejercicios tipo test que han tomado. ¿Ok? Entonces aquí le voy a colocar 0.66 horas para que se vea mejor el ejercicio. Ya, ahí. Preguntas. 0.66 horas. Créame que con la práctica que usted va agarrando en este tipo de cosas, cada vez va a demorarse menos. Cada vez va a demorarse menos. Es como todo en la vida, pues, ¿no? Si usted quiere aprender a manejar, al principio se demora mucho en vender cambios y todo eso. Usted quiere aprender a cocinar, al inicio se demora mucho, que pica esto despacito. Todo en la vida, con la práctica, se logra mucho. Con la práctica, a partir de la práctica, se logra el éxito, el aprendizaje. Ya luego se va memorizando todo esto y va siendo automatizado. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Eliminar esto. Vamos con otro ejercicio. Este sería el tema, a ver, el día jueves vamos a ver lo que es regla 3 compuesta y a partir de la otra semana ya vamos a ver un tema nuevo para que los demás no se pierdan las clases y sigan la secuencia. Yo les entiendo a veces que, no sé, pues es imposible, es un poco difícil que ya en la tercera clase puedan entender algo porque se han perdido las clases anteriores. Esto es una secuencia, esto es como cuando ven una serie, ¿no? Si usted quiere ver el quinto episodio, ¿qué va a pasar? No va a entender nada porque no vio desde el primer capítulo. Acá es lo mismo. Si usted se ha perdido una de las clases, que incluso yo las grabo para eso, para que las pueda ver después, y me tomo la molestia de subirlas a los grupos de WhatsApp para que las vea. En caso de que se las haya perdido y no vaya con esos vacíos a la clase posterior, porque tanto para usted como para mí puede ser un poquito complicado. Así que siempre esté atento a los grupos de WhatsApp y no se pierda las clases que son gratuitas. Vamos con el siguiente ejercicio. María es la dueña de un mini market y todos los viernes como promoción da 3 libras de camarón en $4. ¿Cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10? Ojo, miren la diferencia entre este ejercicio con el que hicimos anteriormente. Aquí no le dicen cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10 más. Acá no, acá simplemente le dicen cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10. O sea, ese valor va a ir directamente en la tabla. Entonces aquí no hay que hacer ese procedimiento de si le tengo que sumar o quitar, no, acá no. Vamos a hacerlo. Primera cosita, ¿cuáles son las variables que tengo en el problema? ¿De qué me habla el problema? Siempre empiece por eso. Lea muchas veces el ejercicio para que se contextualicen en ello, pues, y va de forma ordenada. Busque primero las variables. En este caso, las variables son, pues, libras de camarón. Puede ponerlo simplemente como libras o puede ponerle camarón. Yo voy a ponerle libras de camarón, todo eso para que se entienda mejor. Y la otra variable, ¿cuál es? Es dinero. No lo dice de manera directa, pero usted sabe que si ve este símbolo de dólares, dinero. Puede ponerle dólar, puede ponerle dinero, puede ponerle plata, puede ponerle
como dicen por ahí, Kuski, puede ponerle billete, lo que sea, pues, ¿no? Y el con tal que usted identifique es lo de menos, ¿no? Acá no le van a revisar si usted puso eso, lo que le va a importar es el resultado como tal. Entonces vamos a poner aquí libras de camarón. Libras de, vamos a poner en mayúsculas. Libras de camarón. ¿Ok? Libras de camarón. Y la otra variable, pues, es el dinero. Entonces vamos a ponerle dinero. ¿Ok? Dinero. Y el segundo paso, pues, es empezar a llenar nuestra tablita. Empezamos a llenar. Dice, María es la dueña de un mini market y todos los viernes como promoción da 3 libras de camarón por $4. Entonces le pregunto, ¿qué numerito va a escribir aquí abajo? Debajo de libras de camarón según ese acontecimiento inicial, esa situación inicial. Puede escribir pues el numerito 3, pues clarito, ¿no? 3 libras de camarón, entonces aquí abajo escribo el número 3. Perfecto. ¿Qué número entonces voy a escribir debajo de dinero? Para comprar esas 3 libras de camarón, ¿cuánto dinero necesito? Que me lo dice, no tengo que preguntar ni siquiera eso, porque me lo dice en la primera parte del problema. Aquí está, pues, ¿no? Con 3 libras de camarón necesito $4. Entonces escribo tal cual. 3 libras de camarón, puedo comprar $4. Necesito $4. O viceversa. Si tengo $4, puedo comprar 3 libras de camarón. Como sea, como usted lo lee, la situación no cambia. Punto. ¿Cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10? ¿Cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10? Entonces le pregunto, ¿qué número o qué cosa va a escribir aquí abajo de libras de camarón? ¿Qué va a escribir ahí? ¿Qué va a colocar allí? Si me dice, ¿cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10? ¿Usted sabe cuántas libras de camarón tiene en esa circunstancia final, en esa reacción, en esa consecuencia? No, pues justamente le están preguntando, entonces como sobre esa variable recae la pregunta, ¿cuántas libras de camarón? Entonces allí usted va a colocar la variable X. Y finalmente, ¿qué numerito va a escribir acá debajo de dinero? ¿Cuántas libras de camarón puede comprar? Si tengo, o sea, si ya le está diciendo tengo actualmente $10, entonces allí escribe el 10. Perfecto. Hasta aquí alguna pregunta. Ya hemos hecho los dos pasos iniciales. Hemos identificado las variables y hemos colocado los valores debajo de cada variable. Preguntas hasta allí. Yo aquí los voy leyendo. ¿Ok? No, perfecto. Sigamos entonces. Ahora, sigamos con la parte crucial, la parte más fundamental, lo más importante, lo más necesario, que si usted se equivoca aquí, puede haber llenado bien la tablita, pudo al final sacar bien los cálculos, profesor, multipliqué bonito, dividí, simplifiqué, pero si acá, en esta parte, hace mal, todo le va a salir mal, obviamente. Entonces vamos a ver. Ya saben, vamos a ignorar a estos números, vamos a despreciar, así como lo despreciaron a usted y a mí en su momento. Vamos a despreciar esos números y vamos a concentrarnos solamente en las variables. Ojo, solamente en las variables. Y para ello, voy a asumir que una de las variables aumenta. Por lo general yo empiezo acá, pero ¿qué pasa si ahora empezamos del lado derecho? Vamos a asumir que la variable dinero aumenta. Usted puede asumir la que quiera, o libras de camarón o dinero. La que quiera puede asumir que aumenta. O disminuye, eso le digo es indiferente, va a salir el mismo resultado, pero me gusta siempre asumir que una aumenta. Le pregunto, si tengo más dinero en este contexto de adquirir camarón, ¿ok? Me van a dar o voy a poder comprar, verbo principal, más o menos libras de camarón. Si tengo más dinero, ojo, estoy asumiendo, voy a asumir siempre que una de las variables aumenta. En este caso, voy a asumir que la variable dinero aumenta. Entre yo tenga más dinero, que aquí los voy leyendo, me van a poder dar más o menos libras de camarón. Voy a poder comprar más o menos libras de camarón. Obviamente, pues entre más plata tenga, voy a poder comprar más libras de camarón. Entonces acá le coloco una flechita que también sube. Entonces ahora sí desnudamos nuestra tablita, eliminamos esto. Y le pregunto, entonces, si veo que mis dos variables aumentan, que representativamente lo veo que las dos flechas suben, ¿qué tipo de relación existe? Y que si quiere no puede pensar en esto que acabamos de hacer.
puede irse directamente a la tablita y ver cuál de estas dos variables se tiene en cada caso, directa e inversa respectivamente. Obviamente, si veo que las dos variables suben, las dos flechas que suben, las dos variables aumentan, la relación en este caso pues será de manera directa. Ahí está, de manera directa. Y si es de manera directa, ¿cómo yo enlazo a estas dos cantidades? Por medio de las líneas cruzadas u horizontales. En X o paralelas, como usted quiera llamar. Si es directa, ya saben, perfecto, profesor, aquí me lo dice la tablita. Si es directa, ¿por qué? Porque aquí lo que me dice una de las variables, aquí está, entre más dinero yo tenga, podré comprar más producto. Entre más plata tenga, podré comprar más libras de camarón. Ahí está clara la tablita. Entonces, estoy, profesor, en una relación directa, en una proporcionalidad directa, que hemos descubierto porque las dos variables suben o aumentan. Entonces vamos a utilizar esta metodología que son las líneas o los caminos cruzados. Entonces voy a colocar por un lado 3 con el 20 y por el otro lado pues X con el 4. Y ya el último paso es a vaca si usted hizo lo que acabo de hacer. Es facilito porque simplemente coge X va a ser igual, línea de fracción en la parte superior va a tomar el camino que solamente tenga números y esos números los va a multiplicar. Me dicen por favor cuánto les queda. ¿A qué va a ser igual X? Vamos a ver dónde se me quedó acá. X, vamos a hacer un poquito más acá. X es igual, ok. Escribimos línea de fracción, ok. Y le pregunto, ¿qué camino, qué línea solamente conecta, solamente enlaza, solamente tiene números, el amarillo o el verde? Es el de color verde. Este que está aquí con este que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor, con esos números? Los vamos a multiplicar. Voy a coger 3, 3. Me falla un poco el pulso, no sé por qué. 3, bueno, es el mouse. No estoy en mi computadora, que mucho tiempo la dominé. Esta me está dominando un poco. ¿Dividido para cuánto? De los tres numeritos que le dan al inicio, ¿cuál me hace falta involucrarlo en este cálculo? Pues es el número 4. Entonces va para abajo. Y ya está. Con eso multiplica, divide y listo. ¿Cuánto es 3 por 10? 3 por 10, eso es igual a 30. ¿Ok? Dividido para 4, ¿cuánto me da? 30 dividido para 4, si los cálculos no fallan, es igual a 7.5, ¿qué? Libras de camarón. Porque es lo que estoy buscando en este momento. Libras de camarón. Ya, ahí. Y ese sería el resultado. Por tanto, ¿cuál es la alternativa que usted va a elegir? A, B, C o D. Libras de camarón. ¿Ok? Sería la alternativa B. Ahí. ¿Ok? Preguntas, preguntas. ¿Qué hora es? Ahorita ya, 1 hora y cuarto. Vamos bien. Preguntas, consultas, inquietudes. No me pregunte, profesor, ¿por qué tiene ese pulso? No, preguntas de la clase, ¿no? De la materia que estamos viendo. Como le digo, si usted estaba conmigo desde la primera clase, créame que va a estar un poquito más en sintonía. Y más aún si ha practicado, y yo les voy a dejar un simulador para que sigan practicando, pues sigan, por favor, que las clases son gratuitas y aprovechenlas, y como le digo, ya después la evaluación se pone complicada, se pone bien difícil. ¿Ok? Dice, ¿por qué no se suma 10 más 4? ¿Por qué no se suma? Porque aquí no me está diciendo que yo tengo $10 más. En algún momento usted ve que dice que tiene $10 más, o que le dieron $10 adicionales, o que le han dado algo por el estilo. No, aquí simplemente dice, ¿cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10? Y punto. Entonces, ese número 10 lo coloca directamente. Otra cosa, como le mencioné, es cuando le dicen, aumentó en $10, me dieron $10 más, me encontré $10 más, es decir, sinónimos de que se tiene que sumar esa cantidad que está apareciendo con la cantidad inicial. Acá simplemente me dice cuántas libras de camarón podré comprar si tengo $10 y punto, tal como lo practicamos en los ejercicios pasados. ¿Ok? Sigamos, sigamos, sigamos.
Ok, perfecto. Si tiene preguntas, créame que puede hacerlo. Así sea la pregunta más, que parezca que no tenga sentido, puede hacerlo. Yo con gusto se la voy a aclarar. Algo que me caracteriza es la paciencia. Yo tengo bastante paciencia, eso sí. Dice, ¿se puede ocupar calculadora? Sí se puede. Lo que me han contado, ¿no? Me han contado que sí se puede utilizar calculadora. Así que, por ese lado, no tiene ningún problema. E incluso en los test, nadie va a estar allí que lo va a estar monitoreando, lo va a ver. Simplemente, hace su evaluación y listo. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Así me gusta que estén con hambre de seguir, practicando. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, les voy a dar 3 minutos para que usted solito lo haga. Vamos a ver qué tal les va. ¿Ok? Y ahí regreso. Voy a tomar agua y regreso. Vamos a leer el ejercicio. Usted lo hace porque me gusta que practique también. Esta es una clase de práctica para que practique y vaya obviamente afianzando esos conocimientos. Dice lo siguiente. Cierto estudiante que vive en Naranjito se demora 40 minutos en llegar a la UNED. No sé quién es Naranjito aquí. Bueno, yo sí conozco porque sí he ido. No sé si queda exactamente a 10 kilómetros, pero bueno. ¿Qué queda a 10 kilómetros de distancia? Si ahora él se encuentra a una distancia de 14 kilómetros, es decir, está más lejos, ¿en qué tiempo llegará a la universidad? Vuelvo a leer. Cierto estudiante que vive en Naranjito se demora 40 minutos en llegar a la universidad, que queda a 10 kilómetros de distancia. Si ahora él se encuentra a una distancia de 14 kilómetros, nótese que kilómetros es una unidad de distancia. Kilómetros, metros, yardas, pies, pulgadas, todas esas unidades son de distancia. ¿En qué tiempo llegará a la universidad? ¿Y qué es la distancia? Es una variable, una magnitud, pues que calcula la diferencia entre los puntos. ¿Ok? 56 dicen por allí, ya vamos a ver. Entonces vamos a hacerlo directamente, ¿ya? Primera pregunta, más que todo para los que son nuevos. Me gustaría que vayan conmigo haciendo los que ya saben, porque han estado en las clases anteriores, como les digo, se las sepan comido ya por la práctica. Vayan indicándome paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es identificar las variables que hay en el problema. ¿Cuáles son las variables que hay en el problema? ¿De qué me habla el problema? ¿Verdad? De papa, cebolla, tomate, pimiento, hierbita. Pero la que es hierbita, de verdad, cuidado. Se van por otro lado. Son cantidad de minutos, ¿ok? Y la otra es kilómetros, como le digo, pero eso es una unidad de distancia. Así como segundos, horas y minutos es una unidad del tiempo, kilómetros, metros, pulgadas, centímetros, yardas, pie, todas esas son unidades de distancia. Entonces vamos a colocarlo acá. Tiempo, puede ponerlo tiempo o puede ponerlo directamente minutos. Y acá usted también, si quiere, puede poner kilómetros o puede colocar la variable asociada a esa unidad. Vamos a ponerle distancia, nada más. Ok, distancia. Listo. Comenzamos a llenar nuestra tablita con los números agregados. ¿O qué me indica el problema? Le pregunto, ¿qué número va a colocar debajo de minutos? Según el problema, ya sabe la primera parte del escenario, que es hasta donde llega el punto. Perfecto, el número 40. Se me cortó. Ahí, va a escribir el número 40. ¿Qué número va a escribir al lado? Es decir, debajo de distancia. ¿Cuál es la distancia en la que esa persona se demora 40 minutos? Aquí está clarito, pues lo hace en 10 kilómetros. Entonces aquí vamos a colocar el numerito 10. Perfecto. Si ahora él se encuentra a una distancia de 14 kilómetros, obviamente, ¿esto dónde lo voy a escribir? Ese numerito 14, ¿debajo de minutos o debajo de distancia? Si ahora él se encuentra a una distancia de 14, pues obviamente, es claro, la secuencia de la gramática, pues lo voy a escribir debajo de distancia. Entonces acá voy a escribir el número 14. ¿En qué tiempo llegará a la universidad? Entonces, ¿qué me hace falta, profesor, escribir acá, en este espacio? Pues simplemente la X, porque ya tiene sus tres números conocidos, 4, 10 y 14, que justamente así se llama, regla de 3 se llama por aquello, porque a partir de tres números conocidos usted descubre el cuarto, y aparte porque le dice, pues, no, ¿en qué tiempo llegará? Ah, entonces esa pregunta recae sobre la variable minutos o tiempo, entonces aquí voy a escribir la X. Y listo.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inquietud, novedad. Mire que hasta aquí usted ya viendo el contexto, a ver, ¿qué pasa? Entre distancia y minutos, la relación será directa e inversa. Ah, ya, profesor, yo sé que la relación es inversa. Le estoy dando un ejemplo, no es que sea así, por ejemplo, entonces yo cojo este con este, multiplico y ya está. O sea, a medida que usted va practicando, créanme que se va a hacer más sencillo cada ejercicio. Ahora sí, vamos al siguiente paso que sería descifrar qué tipo de relación existe entre las variables. Para ello, ya sabe, vamos a tapar momentáneamente estos numeritos porque no nos interesa. Vamos a concentrarnos simplemente entre las variables o magnitudes. Asuma que una de las dos variables aumenta, cualquiera de ellas. Vamos a asumir que la variable distancia aumenta. Cualquiera usted puede asumir. Va a salir exactamente lo mismo. Distancia está aumentando, ok. Entonces, buscamos ver los principales para que usted se pueda ayudar, o puede simplemente ya, una vez que leyó varias veces, ya como que se queda con esa idea, para que se pueda realizar la pregunta y establecer qué tipo de proporcionalidad existe. Entonces, aquí yo puedo, por ejemplo, este, no sé, llegar puede ser un verbo principal, demorar puede ser otro verbo principal, y así por el estilo, ¿no? Llegar y demorar, no hay más. Entonces, en cuanto a lo que acabo de mencionar, ¿qué va a pasar con la otra variable? Y nos hacemos la siguiente pregunta. Entre más distancia yo tenga que traspasar, que caminar, que llegar, me voy a demorar más o menos tiempo. Dicho en otras palabras, si el lugar al que yo voy está más lejos, porque hay más distancia, van de la mano, distancia con lejos, pero más distancia, ese lugar está más lejos, ¿verdad? Y entre más lejos esté ese lugar, yo voy a llegar o me voy a demorar más o menos tiempo. Imagínese que, por ejemplo, así mismo, póngase ejemplos sencillos. Usted quiere ir, por ejemplo, de aquí a una cuadra, ¿ok? Obviamente, de aquí a una cuadra se va a demorar una cierta cantidad de tiempo pequeña. Pero ¿qué pasa si aumenta la distancia? Es decir, usted va a un lugar más lejos. No sé, ya no a una cuadra, sino que va exagerando, pues no va a otra provincia. Estamos exagerando rotundamente para que se pueda ver el ejemplo más claro. ¿Qué pasa? Si tengo que irse ya no de una cuadra, sino a una provincia que está más lejos, me voy a demorar más o menos tiempo. Obviamente, al estar más lejos de ese lugar, me voy a demorar más tiempo, más minutos. Entonces, entre más distancia, me voy a demorar más tiempo. Aquí le pongo que la otra variable también está aumentada. Y si las dos variables aumentan, ¿qué tipo de relación es? ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Ya está clarito, ¿verdad? Ya, bien le voy cogiendo el swing, profesor, ya me estoy entrando en onda. La relación es directa, así es. Entonces aquí colocamos directa, ¿ok? Directa. Y si es directa, ¿qué tipo de metodología vamos a utilizar? ¿Las líneas o caminos cruzados o las líneas o caminos horizontales? Aquí está, pues, ¿no? Y justamente la tablita le va a ayudar. Como le digo, si se le hace un poco complicado al inicio, puede ayudarse con la tablita. A ver, creo que aquí está una relación sobre eso. A ver, aquí está. Entre más distancia, me voy a demorar más tiempo. ¿Qué pasa con esas dos variables en conjunto? Pues que las dos aumentan, es decir, estoy en una relación directa y por tanto, pues aplico mis caminos o líneas en cruz. Es decir, este con este y por acá, pues, este con este. Ahora sí, el último paso, pues, el más sencillo, creo yo, porque incluso lo puede hacer con su calculadora, no tiene que usted hacer nada, simplemente seleccionar el camino que es, pues, y ya está el procedimiento, ya está el cálculo final como tal. Entonces, ¿a qué es igual X? X es igual a ¿qué? Línea de fracción, ¿verdad? Siempre la hacemos, línea de fracción. Y le pregunto, ¿qué va a colocar usted en la parte superior? Ya no le voy a decir ni líneas ni caminos, para que usted ya vaya pensando más. ¿Qué voy a multiplicar en la parte superior? ¿Qué número con qué número? A ver, ¿qué voy a colocar en la parte superior? Ya saben, busco el camino, la línea que solamente tiene números. En este caso, pues es la línea de color verde. No hay más, porque si usted dice, profesor, es la línea de color amarillo, no. Se está tropezando con la X. Entonces, eso no es.
Tiene que buscar netamente el camino que tenga número, que en este caso es el verde, y que conecta el 40 con el 14. Y eso lo va a escribir en la parte superior como producto, pues, ¿no? 40 multiplicado por 14. 40 multiplicado por 14. ¿Cuánto me da eso? Voy a comprarme una pantalla porque no me va a demorar mucho tiempo. 14, ok. ¿Y dividido para cuánto? ¿Qué número va a escribir abajo? Si ya tiene el 40, ya tiene el 14, ¿cuál número le falta de los tres que le dieron inicialmente? Y ese va a ir abajo, ¿no? El número 10. Entonces coge su calculadora y multiplica 40 por 14 y lo divide para 10. ¿Cuánto es 40 por 14? ¿Cuánto es 40 por 14? 560, perfecto, 560. Y eso dividido para 10, ¿cuánto me da? 560 dividido para 10, ¿cuánto me da? Eso me da como resultado, pues, se va un cero de acá. Es una forma simple de simplificar. Te puedes simplificar ceros de la parte derecha, siempre y cuando estén en división. Pero acá no se complique la vida, pues, simplemente con su calculador. Y eso es igual a 56. 56 que pues la unidad que le estaban pidiendo, que en este caso la variable que le estaban pidiendo es minutos. Por tanto, ¿qué alternativa usted seleccionaría? 56 minutos. Sería la alternativa D, ¿verdad? Alternativa D. Perfecto. ¿Eh? Y listo. Ahí está el ejercicio terminado. Preguntas, inquietudes. ¿Está claro? Ahora sí, les voy a dejar, como les comenté, un simulador para que practiquen. Ahí van a encontrar 8 ejercicios más, asimismo de que piensen, porque no siempre los números que usted ve en el enunciado los va a trasladar a la tablita. A veces hay que pensar, y ya saben las palabras claves. Aumentar, adicionar, más, significa que usted va a sumar. En cambio, si va a encontrar las palabras disminuir, o se despidió. Por ejemplo, en el ejercicio anterior era que se contrató, por tanto era sinónimo de suma. Cantidad inicial más la cantidad que le estaban dando para encontrar la cantidad actual de trabajadores. Por ejemplo, si usted en un ejercicio le sale, no sé, habían 8 trabajadores inicialmente y se despidieron 2 trabajadores, ¿cuántos trabajadores tiene actualmente? Si tenía 8 trabajadores y se despidieron a 2, pues hace una simple diferencia ahora. Porque obviamente despedir es menos, en cambio contratar es más. Entonces usted coge 8 menos 2, que serían 6. Ahí le voy dando una pequeña ayudita porque va a encontrar un ejercicio así en el simulador. Y ya sabe, si no tiene ninguna de esas palabras claves, pues simplemente pone el valor como tal. Pero si encuentra las palabras claves como aumentar, adicionar, más, o contratar, pues es de una suma. Va a sumar la cantidad inicial del evento inicial con la que le están dando, ¿no? En cambio, si le dice disminuir, no sé, menos, palabra clave, el despedir, etcétera, etcétera, pues en cambio es una diferencia, una resta de la cantidad inicial que tenía menos la cantidad que está aconteciendo para encontrar la actual. Voy a ir dando ciertas pautas para que pueda hacer el simulador. Ahora sí vamos con el simulador, para que lo pueda practicar desde su casa, en la comodidad de su celular. Eso es lo bueno, que no tengo que darles ningún usuario ni contraseña, simplemente acceden con el link que les voy a pasar a continuación. Eso sí, por favor, escriban sus 2 nombres y sus 2 apellidos, porque en caso de que usted quede en primer lugar, yo les voy a escribir por los grupos de WhatsApp a ver quién es esta persona, bueno, ahí me enseña su cédula, no sé, para saber, y va a ser acreedor, pues ya saben, del curso de acompañamiento para las 2 materias de especialidad, desde que inicia hasta el examen final de preparación. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo es este simulador. Es muy interactivo, es muy interactivo. ¿Dónde está? A ver, déjenme ver si lo voy a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, déjenme eliminar todo esto. A ver, esto que está aquí. Ya, ahí. Ahora sí.
A ver, ¿cómo es este simulador? Vamos a entrar a una pestaña. Como le digo, desde su dispositivo no tiene que hacer nada. Desde el celular simplemente da clic en el enlace que le voy a pasar. El enlace es, a ver, vamos a ver. Simulador, creo que es. Ya. Yo les voy a pasar un enlace así en los grupos de WhatsApp. Ahí va a estar clarito lo que tienen que hacer. A veces le pide que usted se inicie sesión con un mail, si usted quiere, puede hacerlo. O con una cuenta de Google, lo que sea, Gmail, lo que usted quiera. Por lo general, usted ya tiene, se supone que si ya tiene su celular es porque tiene una cuenta creada. Ahí va a escribir su nombre y sus dos nombres y sus dos apellidos. Ojo, para que luego pueda reclamar su premio, tiene que colocar sus dos nombres y sus dos apellidos en caso de que quede primero. ¿Ok? Por ejemplo, y escribe, no sé, dos nombres, vamos a ponerle, no sé, Fernando, ya, no sé, ahí va por el estilo, no, dos nombres y dos apellidos. Le da clic en empezar, ¿ok? Le da clic en empezar, le da en Start Game o iniciar juego, como le salga, y ahí le va a comenzar a hacer las preguntas. Es muy interactivo esto, lo puede hacer desde su celular, sin necesidad de tener usuario, cuando no tiene nada que ver. Le va a aparecer la pregunta, y le van a aparecer cuatro alternativas tal como hemos practicado, ¿ok? Y pues va a tener una cuenta regresiva. No sé si creo que es 1 minuto o va a tener 2 minutos para poder hacer cada pregunta. Por ejemplo, no sé, yo leo el ejercicio y digo, ya es la alternativa que está acá. Le doy aquí. Perfecto. Ha sido la correcta y sigue avanzando. Y ahí va a aparecer en qué orden usted va a ir puntuando, ¿no? Por ejemplo, leo la siguiente pregunta, no sé, voy a suponer que es la alternativa que está acá. Me equivoqué. Dice la respuesta es 30. Y así va a ir avanzando, avanzando hasta llegar hasta el final. Son 8 preguntas nada más. Como le digo, la aplicación es muy interactiva, lo puede hacer desde su celular y eso, ¿no? Tiene una cuenta regresiva para que se haga más emocionante. Creo que es 1 minuto o 2 minutos por cada pregunta. Y al final le va a salir cuántas preguntas hizo bien, cuáles eran las correctas y qué puntuación sacó para que pueda ver en qué puesto quedó. Ya saben, al primer lugar va a tener esa recompensa. Entonces, volvamos. ¿Qué hora es? Vamos a los que recién se unieron, por favor, no se olviden en este momento de suscribirse a mi canal de YouTube, por favor. Si le ha gustado la clase, si le va a gustar lo que va a venir, por favor, ya le voy a pasar por aquí el enlace de mi canal de YouTube. Está, se me perdió. A ver, aquí creo que está. Acá está. ¿Ok? Se los voy a pasar el enlace por el grupo de WhatsApp para que lo pueda hacer mañana o más tarde en la noche. Yo ahorita no les voy a pasar porque voy a comer. A ver si que encuentro comida por ahí y ahí yo les paso.